¿De dónde surge esta figura? ¿Cuál es la historia de esta figura? Es una historia muy compleja, es una historia fascinante. Voy a marcar los puntos centrales rápidamente. Es una temática que abordamos en el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana, y dentro de ese campo de conocimiento, pues una pieza importante, una materia importante, es el heptagrama. Es una pieza fundamental. Y entonces trabajamos a fondo en su historia, pero les hago una breve síntesis de esta complejidad. Es esta historia. Es esta historia. Es verdaderamente fascinante. La antigüedad de este símbolo es portentosa. Es un símbolo que surge de la noche de los tiempos, que se remonta a la tradición mítico-hermética del legendario maestro Hermes Trismegisto, en el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo. Se tienen múltiples visiones y leyendas de Hermes Trismegisto. Hay quienes le atribuyen un número portentoso de libros y de conocimientos, de verdad una suma de conocimiento verdaderamente extraordinaria, y hay quienes dicen que Hermes Trismegisto no existió, que Hermes Trismegisto es el símbolo de una tradición cultural a la que se le atribuye el nombre de ese autor y de ese personaje de leyenda legendario, pero que realmente es la tradición cultural de todo un pueblo. Existen las distintas versiones, pero la referencia inequívoca es Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande Hermes. Este Hermes Trismegisto, en donde 3000 años antes de Cristo aparecen ya los rastros del sello del heptagrama. Esa es una imagen que nos va llevando por una historia verdaderamente fascinante. Está este antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo, pero también aparece en el sello de los caldeos, 1000 años antes de Cristo, y en el sello pitagórico, este gran matemático maravilloso, el sello pitagórico y el sello de los caldeos, que en los caldeos es 1000 años antes de Cristo y en Pitágoras 578 a 495 antes de Cristo. Pero estos sellos que van perviviendo y que se van trasladando hasta llegar a los padres del desierto en el siglo III. Estos padres del desierto que van a ir delimitando y configurando este sello que se inicia con el nombre de eneagrama y donde eran 9 puntos y 9 tipologías. Y estos padres del desierto que lo van compartiendo, este conocimiento, que es paralelo con la tradición islámica en el siglo X y toda la tradición mística con los sufíes y los derviches en el siglo XII. Vemos cómo este conocimiento se va trasladando de lugar en lugar, de época en época, cómo se va adaptando, cómo se va definiendo dependiendo de los conocimientos de la época, y se va perfilando en una forma distinta, diferente, pero pervive sus grandes líneas generales y su noción fundamental ahí está presente. Llega en el siglo XIV a Dante Alighieri y a Geoffrey Chaucer, dos autores monumentales. Dante Alighieri, uno de los grandes padres de la lengua italiana, que aporta ya esta visión también del heptagrama que surge en la Divina Comedia y que está ahí. Aparecen esas menciones a estas tipologías de una manera muy específica y alegórica. Y con Geoffrey Chaucer, de la misma manera en los cuentos de Canterbury Tales, en donde va contando estas historias y donde va desgranando conocimiento del heptagrama, del eneagrama, de hecho, de las figuras de 9 puntos, pero que van pasando por distintas tradiciones. Lo vamos a encontrar también en William Shakespeare. Y podemos hacer una lectura de la obra shakespeariana viendo los personajes y acomodando los personajes dentro de estas tipologías, teniendo una gran soltura de conocimiento sobre las profundas contradicciones y la complejidad de la especie humana, pero planteándolo con una gran claridad, con una gran lucidez y además con el lenguaje extraordinario del maestro William Shakespeare.
Tenemos nosotros cómo van tradiciones pasando la antorcha a otras tradiciones, y tenemos los gitanos en el siglo XIX, y tenemos ya un pespunte científico con William Bentham y Louis Berman, que hacen aportaciones a la química, a la genética humana, y que van trabajando sobre el modelamiento de cómo las glándulas van configurando el cuerpo de la persona, y cómo, dependiendo de esta secreción glandular, una persona puede tener abruptos cambios en su estado de ánimo, puede tener cambios enormes en su visión del mundo, y su visión puede ser esplendorosa, emprendedora, etcétera. O una persona que tiene un problema hormonal y un desequilibrio hormonal puede incurrir en depresiones, en ideas suicidas, en agresiones terribles, y es un cambio hormonal. Y entonces es la visión que tenemos de una persona que tiene un equilibrio hormonal, y la muy distinta visión de esa persona que parece otra persona cuando tiene un desequilibrio hormonal. Y comenzamos a explorar en esta dirección, y ya estamos nosotros en estos albores para conocer lo que es realmente el heptagrama. Pero tenemos dos grandes tradiciones, por favor, que nos conectan con la tradición milenaria del eneagrama. Fíjense bien. Número 1, la tradición de Gurdjieff. Gurdjieff, 1877-1949, que es el fundador en Occidente de la corriente de Cuarto Camino. Esta corriente de Cuarto Camino, que es heredera de los sufíes y los derviches, que son los maestros de Gurdjieff, que traslada el conocimiento del eneagrama a Occidente con la corriente de Cuarto Camino. Tenemos con este autor autores como Collin, como John Bennett, como Burton, Freelander y Sanos, que van desarrollando este eneagrama. Fíjense bien, eneagrama, que significa, anótale, enea es 9, figura de 9 puntos, porque a esta imagen se le suma un triángulo. Y se presenta el eneagrama, que viene de la tradición derviche. Estos derviches danzadores, estos místicos maravillosos, grandes maestros de la meditación y de la danza, que representaban todo el sistema del heptagrama como venía en la cosmogonía de su época, con los giros derviches maravillosos, con sus trajes espléndidos, en donde hacen el recorrido y prenden velas, van prendiendo velas y giran, hacen una meditación y van girando durante horas sin perder el equilibrio jamás. Van perdiendo vuelo, se va apagando el giro, y cuando están terminando la danza, con el roce del borde del faldón, apagan la vela, ¡pum!, mostrándote un control motriz, emocional, mental, realmente extraordinario. Son famosas estas danzas derviches, el día que tengan oportunidad. Y hay pocos destellos de esto, pero todavía hay tradiciones que las preservan. Es una maravilla tener ocasión de presenciar una de estas danzas derviches. Bien, pero tenemos esta primera versión del eneagrama, en donde Gurdjieff presenta, no obstante que se llama eneagrama, presenta 7 tipologías de la esencia. Presenta 7 tipologías, pero continúa llamándolo eneagrama, cuando ya no es un eneagrama, es realmente un heptagrama, pero lo llaman eneagrama. Tenemos una siguiente tradición, que es el eneagrama de Ichazo. Oscar Ichazo, que también recibe la instrucción de los derviches. Oscar Ichazo, que descubre en la biblioteca de su abuelo, cuando es un adolescente, el sello caldeo. Y ve el sello caldeo, ve que le llama mucho la atención. Y posteriormente, años después, cuando encuentra a los derviches y ve el sello, dice: yo vi este sello en la biblioteca de mi abuelo, y era del sello caldeo. Y le enseñan lo que significa y se fascina y recibe esta enseñanza y funda el Instituto Arica, el Arica Institute. Lo funda, y en ese instituto asisten grandes personalidades como Claudio Naranjo, como Ox, como Palmer, como Davis, todo el equipo de jesuitas. Oscar Naranjo, el gran psiquiatra y psicoanalista y terapeuta, que enseña este eneagrama.
es uno de los grandes divulgadores del eneagrama, de los 9 puntos. ¿Cuál es el eneagrama de estos 9 puntos de Óscar Ichazo? Son 9 rasgos aprendidos, anótale. Son rasgos que nosotros leemos ahora como rasgos del imaginario. Son condicionamientos educativos que tienen una lectura distinta en alas y en donde las personas van trabajando esos rasgos y van teniendo un conocimiento de la falsa personalidad, cómo convertir la falsa personalidad en genuina personalidad. Bien, tenemos esta visión de la Dica Institute y tenemos una tradición de los jesuitas, de O'Leary, Bessig, Nogosek, que realmente quedan fascinados con el estudio del eneagrama de Ichazo y lo toman como un nuevo evangelio que tiene que conocer la humanidad. Y estos 12 jesuitas comienzan a dar clases y cursos del eneagrama hace muchos años y comienzan a divulgar este conocimiento. Muy bien, pero ¿qué ocurre aquí? Descubro estas 2 tradiciones hace aproximadamente unos 40 años y una fascinación, me encanta realmente la visión de estos 2 modelos. Pero estudiando los 2 modelos, lo que ocurre y lo que se hace manifiesto es que ambos modelos son dispares, uno es de la esencia, el otro es de la personalidad, y ambos modelos carecen de una estructura profunda de encuadre terapéutico. Y entonces, ¿qué necesidad surge? De comunicar los 2 modelos, integrar los 2 modelos. Y entonces, no solo ver la parte de la esencia, sino ver también la de la personalidad y la configuración de la personalidad. Entonces, a través del diseño y de la configuración, y el gran objetivo era crear esta visión unitaria, en donde podemos nosotros integrar a ambos. Fíjense bien, en Gurdjieff tenemos el actante biológico, en Ichazo tenemos lo que nosotros llamamos el actante cultural. Tenemos los 2 actantes, ya en términos de semiología. ¿Qué hicimos con esto? Al percibir que están integrados, lo llamamos, anótalo, el actante hipostasiado. El actante hipostasiado es aquel en donde tienes tu glándula y encima de tu glándula configuras tu huella de abandono y tu imaginario, pero es uno solo. Tú eres uno solo, pero esos 2 sistemas conviven en ti, están integrados, están hipostasiados. En consecuencia, generamos entonces el heptagrama. El heptagrama, fíjense bien, esta denominación heptagrama es exclusiva de semiología de la vida cotidiana. Nadie más maneja este sistema, el heptagrama. Cuando hablamos de heptagrama, estamos hablando de la fusión de los 2 eneagramas, del eneagrama de Gurdjieff y del eneagrama de Ichazo. Lo integramos en un solo sistema, en un solo modelo, para poder darle encuadre terapéutico. Y esto es ya semiología de la vida cotidiana, y esto es lo que vas a recibir en este momento con esta información, en este curso. ¿Estamos claros? Muchísimas gracias. Es un verdadero placer comprender esto. Hice una historia rapidísima ahorita. Cuando nos metemos a los detalles de esta historia, es fascinante. ¿Y cómo se va dando? ¿Cómo se va dando la evolución de este conocimiento? Al final, voy a hacer una mención específica a todas las aportaciones de los padres del desierto, a toda la tradición de los jesuitas, y cómo nos ha llegado a todos nosotros relentes de la información de este heptagrama, pero sin que lo advirtiéramos, no nos dábamos cuenta, y lo estábamos transpirando en nuestras propias tradiciones religiosas y en nuestras propias tradiciones culturales. Que decidí llevar a cabo una adaptación de acuerdo a la psicoendocrinología contemporánea y moderna, dentro de un modelo terapéutico también con toda la visión contemporánea de las terapias psicológicas, pero sin desconocer la presencia fisiológica, al contrario, integrándola en el núcleo central y luego viendo que no solo está el código genético, sino el código cultural. Y entonces logramos la integración. De tal manera que se ha podido configurar este heptagrama. Y entonces ya hay personas que empiezan a utilizar el nombrecito heptagrama para darlo así. No. Se lo están fusilando y lo están confundiendo. No es esa la idea. Heptagrama es exclusivamente dentro de la tradición de semiología de la vida cotidiana y significa
que van a ser los 7 tipos, pero dentro del modelo con encuadre psicológico, viendo también los condicionamientos de la falsa personalidad. ¿Estamos claros? En consecuencia, miren, agradecemos a todos los maestros que nos han precedido y que nos han permitido llegar al día de hoy aquí en Ciudad de México, impartiendo esta información y este curso, pero es una antorcha que viene de miles de años atrás. De tal manera que al mismo tiempo agradecemos toda la aportación de todas estas tradiciones, sin las cuales sería imposible la configuración de este heptagrama. Agradecemos esta tradición, pero simultáneamente nos decantamos y decimos, sí, es lo mismo, pero con diferencias importantísimas, fundamentales, y con una adaptación a la vida moderna que estamos presentando hoy en día, aquí y ahora. Así que, por favor, les suplico, damos un aplauso de agradecimiento a los maestros, a toda esta tradición maravillosa que te va a permitir a ti, en este momento, recibir una antorcha de conocimiento que viene viajando como la antorcha olímpica, pero desde hace miles de años, y que hoy llega a tus manos. Bien, arrancamos con esta información y con esta reflexión. Este es el contexto histórico, desde la noche de los tiempos hasta el momento presente.